Están anotados el diputado Luis Emilio Rondón, quien inicia el debate, el diputado William Dávila, la diputada Sonia Medina y cierra el debate el diputado Eudoro González. Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón, quien puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos miembros de la mesa directiva, colegas diputados. Hoy ha sido una tarde aciaga para los que tenemos como oficio legislar. Ha sido una tarde lamentable, en primer lugar, porque tuvimos que hacer frente a una treta, a una jugarreta que el gobierno quiere hacer para sustraerle al pueblo el legítimo derecho a elegir. Hemos estado pidiendo elecciones por la mora en la que ha incurrido el gobierno nacional para materializar lo que son mandatos vencidos y por vencerse. Y frente a ello sacan un as debajo de la manga que lo que pretende es complicar más el desempeño institucional del Estado, que lo que pretende es enredar más la situación política en la que estamos. Pues bien, el motivo por el que yo he pedido la palabra es por la presentación de un acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro. Y es que ya presentíamos esta actitud de desintegración del Estado por parte de un gobierno irresponsable. Nosotros, como país, somos miembros fundadores de la Organización de Estados Americanos. El 30 de abril de 1948, el presidente Rómulo Gallegos envió una destacada delegación encabezada nada más y nada menos que por el expresidente en ese momento, Rómulo Betancourt, y por el canciller, el poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco. Esos dos personajes fueron a Colombia con el propósito de participar en ese acto fundacional. Había concluido la Guerra Mundial en el año 45 y se había fundado ese mismo año la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de reorganizar la política mundial, de lograr nuevos puntos que no permitieran una conflagración como las dos que se habían vivido en el siglo. Y eso hizo posible que la Organización de Estados Americanos se plantara como un foro político de diálogo, con decisiones para la integración de América y con los siguientes objetivos expresos: fortalecer la paz y consolidar la democracia, promover y defender los derechos humanos, apoyar el desarrollo económico y social de los países miembros. Y en función de ello comenzó la OEA a expandir su estructura en todo el hemisferio americano. Es la organización de integración más antigua y más amplia desde el punto de vista territorial en todo el planeta. Y además se ha dedicado con énfasis muy particular en el estudio de casos que últimamente han sido muy importantes para las controversias en el hemisferio. Pero es que Venezuela no es por casualidad que estaba en la Organización de Estados Americanos. Venezuela, no solo por su condición de miembro fundador, sino porque, como siempre he dicho,
en mis clases de Derecho en la universidad, es el único país, óigase bien, el único país del continente americano que no ha tenido una guerra limítrofe territorial desde el punto de vista de los países continentales. Es el único que no ha agredido ni ha sido agredido en forma armada por sus vecinos, porque como siempre lo hemos promovido, somos un país amante de la paz, de la democracia, de la cooperación, y por eso estamos en foros tan importantes y fuimos piezas fundamentales cuando nos incorporamos a la búsqueda de la soberanía de Panamá sobre todo su territorio y formamos parte de esa comisión de trabajo para que le devolvieran el canal de Panamá a los panameños y para la búsqueda de la paz en Centroamérica con el proceso de Contadora, donde Venezuela jugó un papel fundamental. Esos elementos nos indican que la Organización de Estados Americanos ahora le resulta incómoda al gobierno. Y le resulta incómoda al gobierno porque le recuerda de manera permanente que tiene una Carta Interamericana de Derechos Humanos y que esa Carta de Derechos Humanos y de Derechos Políticos obliga a la preservación de la democracia y al respeto a los parámetros básicos de separación e independencia de poderes. No nos puede decir a nosotros el gobierno, precisamente a la Asamblea Nacional no le puede decir que nos respeta. No nos respeta como poder al no reconocer las decisiones que la Asamblea Nacional toma en ejercicio legítimo de sus funciones y de sus atribuciones. Y es por eso que nosotros planteamos que no es posible, por la vía del decreto a mano del presidente Maduro, separarnos de la Organización de Estados Americanos, porque en la Constitución de Venezuela está planteado la progresividad de los derechos en materia de derechos humanos. La Carta de la OEA ha ampliado ese capítulo muy especialmente y nosotros pedimos que si esa discusión de la pertinencia o no de Venezuela en la Organización de Estados Americanos se quiere dar, que se dé frente al pueblo. Cuando el primer ministro británico quiso excluir a la Gran Bretaña de la Unión Europea, no lo hizo con una firma por secretaría, no lo hizo administrativamente, convocó a su pueblo a través de un referéndum llamado el Brexit. Y cuando el Brexit triunfó electoralmente, ojalá no sea para desgracia de Europa y de las relaciones de Europa y de Inglaterra, pasaron a cumplir con los pasos respectivos para su separación. Pues si nosotros y el presidente y el gobierno quiere sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, debería consultar al pueblo. Lo que pasa es que, como ya lo acaban de decir en el debate anterior, le tienen miedo al pueblo para consultarlo a los efectos de que se exprese y decida libérrimamente el destino que como país debemos tener. Pedí la palabra para presentar este acuerdo que breve y rápidamente voy a dar lectura a los efectos de su consideración por la Cámara. Acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de Organizaciones de Estados Americanos anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro Modo. Considerando que la Carta de Organización de Estados Americanos es un tratado relativo a derechos humanos en los términos del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que respecta a varias de sus disposiciones y al espíritu y propósitos generales de aquel instrumento. Considerando que en tal sentido dicha carta se refiere a la convicción de los pueblos de América de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre, e incorpora una disposición sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada principalmente para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, artículo 106 de la Carta. Considerando que uno de los fines de la OEA es promover
y consolidar la democracia representativa, y que los pueblos de América son titulares del derecho a la democracia, artículo 2 de la Carta de la OEA y artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, considerando que al ser la Carta de la Organización de Estados Americanos un tratado relativo a derechos humanos, carecen de validez los actos dirigidos a desligar al Estado venezolano de las obligaciones derivadas de ella, ya que el artículo 23 de la Constitución le confiere jerarquía constitucional, razón por la cual solo modificando la Constitución cabría admitir una denuncia de dicha Carta, aunque incluso en ese supuesto a ello se opondría el principio fundamental constitucional de la progresividad que rige en materia de derechos humanos y es inderogable por el poder de la revisión de la Constitución, artículos 2, 19, 340 y 342 de la Constitución, considerando que la denuncia de la Carta de la OEA implica un franco retroceso en el nivel de protección de los derechos humanos en lo que respecta al Estado venezolano y a las personas bajo su jurisdicción, ya que de hacerse efectiva tal denuncia no sería posible formular peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos invocando la violación de los derechos proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, lo cual se traduciría en una involución de más de medio siglo en las garantías regionales en estos derechos, en lo concerniente al Estado venezolano y a las personas sometidas a su jurisdicción, todo ello en contravención del principio de la progresividad. Considerando que el sistema regional instaurado por la Carta de la OEA es de singular importancia para el aseguramiento del principio fundamental de derecho internacional, como la preservación de la paz, la solución pacífica de los conflictos y la cooperación internacional, ya que esta Carta es un acuerdo que crea un organismo regional para el mantenimiento de la paz y la seguridad interregionales ligado a la Organización de las Naciones Unidas, a tenor del artículo 52 de la Carta de esa organización y del artículo 1 de la Carta de la OEA. Y el sistema interamericano inscrito en la OEA es el eje de una red normativa institucional que propugna la solidaridad entre los Estados americanos, la cooperación económica y jurídica entre ellos, la lucha contra la pobreza y el desarrollo integral, de los cuales es muestra un conjunto de convenciones internacionales en materia de derecho internacional privado, cooperación internacional, ayuda mutua judicial, extradición y lucha contra la corrupción. Considerando que por eso la pretendida denuncia de la Carta de la OEA también violentaría abiertamente lo dispuesto en el artículo 152 de nuestra Constitución, el cual consagra los principios que rigen las relaciones internacionales de la República, entre los cuales sobresalen los de solución pacífica de conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en su lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. Considerando que, de acuerdo con el artículo 143 de la Carta de la OEA, la denuncia notificada por algún Estado parte surte efecto 2 años después de su recepción por la Secretaría General de la organización, y aún así el Estado respectivo solo se desliga de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta, con lo cual es evidente que la denuncia no está prevista como mecanismo para incumplir obligaciones derivadas de la Carta o resoluciones adoptadas por los órganos que ésta contempla, como pretende el Gobierno Nacional. Considerando que la comunicación de denuncia de la Carta de la OEA suscrita por Nicolás Maduro Moros y presentada el 28 de abril del 2017 ante la Secretaría General de esa organización no puede ser considerada como una denuncia en los términos del artículo 143 de la Carta de la OEA, pues no respetaron las normas constitucionales aplicables antes esbozadas. Considerando que es inaceptable y contrario al principio fundamental del derecho internacional, según el cual
los tratados se celebran para ser cumplidos, pacta sunt servanda, que el gobierno que ha cometido una ruptura del orden constitucional y democrático acuda a la denuncia de la Carta de la OEA para burlar los mecanismos internacionales de garantía de la democracia y consolidar la situación creada por el golpe de Estado que perpetró, acuerda. Primero, declarar que es absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, suscrita por Nicolás Maduro Moro y presentada ante la Secretaría General de esa organización por la representación del gobierno venezolano. Segundo, dirigirse por medio de su junta directiva al secretario general de la OEA y al presidente del Consejo Permanente de la OEA y demás jefes de misiones permanentes ante dicho Consejo para advertirles sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la pretendida denuncia de la Carta de la OEA suscrita por Nicolás Maduro Moro, quien en consecuencia debe tenerse como no presentada. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo. Es todo y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luis Emilio Rondón, quien consigna el proyecto de acuerdo ante Secretaría. Tiene la palabra a continuación el diputado William Dávila, quien puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, colegas diputadas y diputados. Estamos en presencia de una situación que pone en evidencia este carácter totalitario de un régimen que pretende aislar al pueblo venezolano del concierto global del derecho internacional público. La fundación de la OEA justamente fue dentro de ese contexto, se desarrolló un pensamiento nuestro. No fue copia del pensamiento de ningún país ni de ningún continente. Fuimos nosotros, los americanos, los que fundamos en plena Guerra Fría una institución por la justicia social, por la integración, por la paz y contra el colonialismo. Son razones fundamentales que hoy día prevalecen en el mundo. El concierto mismo de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. La conseja de estos gobiernos autocráticos como el que tenemos hoy día ha sido siempre decir que la OEA es una agencia del imperialismo, que la OEA no representa los intereses nuestros, sino que forma parte del departamento de los intereses internacionales del imperialismo. Pero si eso fuera así, ¿por qué Nicaragua? ¿Por qué Bolivia? ¿Ecuador o el San Salvador siguen siendo miembros de la OEA? El 95% de la población de los países del hemisferio rechazan el régimen de Maduro. Esa es la realidad, porque incluso en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA, países como El Salvador y República Dominicana se abstuvieron. Y países que forman parte del Petrocaribe, como Saint Lucía, votaron por la cita de la reunión de cancilleres. Ese es el problema de fondo. Un régimen que no se quiere contar ni local ni internacionalmente, porque sabe que en el transcurso de un año y más de 4 sesiones en la OEA, en el Consejo Permanente, se ha discutido el caso Venezuela. Hemos avanzado en el transcurso de los últimos 2 años, particularmente desde el año pasado, cuando la presidencia y la junta directiva de la Asamblea Nacional nos instruyó a la Comisión de Política Exterior que estableciéramos una ofensiva diplomática parlamentaria. Y eso llevó a que el 23 de junio pasado se invocara el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana,
que por cierto, la misma carta había sido invocada cuando el golpe de Estado del año 2002. Y en aquel momento entonces nunca dijeron que la OEA era una agencia del imperialismo o que la Carta Democrática Interamericana era un instrumento de injerencia o de intervencionismo. Es que hoy día las cosas cambiaron, colegas diputados. El mundo cambió y nuestro continente cambió. La percepción que tenían hace unos años atrás, que la oposición estaba desarticulada, que no estábamos unidos, que no teníamos un discurso que nos unificara, que no teníamos una guía de trabajo y sobre todo porque no habíamos demostrado electoralmente que éramos mayoría. Todo eso quedó allá en el desierto, porque el 5 de diciembre pasado del año 2015 se demostró la voluntad de cambio cuando 14 millones de venezolanos votaron por esta Asamblea Nacional. Y al mismo tiempo, cuando entonces estaba la OEA en manos de Insulza, que ni siquiera recibían a la oposición, hoy día nosotros vemos, y esa es la crítica que le quiere hacer este régimen a Almagro, un hombre que viene de la izquierda, que conoce la realidad de ese mundo troglodita de los dogmáticos que se quedaron en el muro de Berlín, que no entienden el pensamiento actualizado de que la izquierda hoy día se caracteriza precisamente por la defensa de los derechos humanos. Atacan entonces a Luis Almagro como secretario general de la OEA. Hoy día hemos avanzado y yo aquí quiero sacar a colusión una frase de Rómulo Betancourt por allá en el año 1956 en una carta que le mandaba al Comité Coordinador del Exilio. Les decía entonces que 3 líneas de acción tenían que desarrollarse: la acción internacional, la presión en las embajadas, en las cancillerías, en los congresos, en los parlamentos y en los partidos, porque esa presión internacional le daba fuerza a la presión interna, porque así el pueblo veía que nosotros no estábamos desguarnecidos desde el punto de vista internacional, decía Rómulo. La presión interna, el activismo político que entonces en aquella época estaba desarticulada, sin embargo el espíritu de combate existía, y la dialéctica social del conflicto que él preveía que podía ser por el mundo sindical y que hoy día lo vemos en la protesta social diaria de un pueblo que lucha por tener comida y tener medicina. Hay acciones coincidentes que se están dando hoy día y por eso critican a la OEA, porque la OEA hoy día no solamente representa 34 países, sino que existen 63 países que son observadores de la OEA. Y eso significa que nos estamos aislando desde el punto de vista internacional, porque este pensamiento rezagado y dogmático que se quedaron anclados en el muro de Berlín no entienden la dinámica de las cosas y el desarrollo mismo de los conceptos globalizados del derecho. Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos hoy día, colegas diputados. Un avance cierto en el mundo internacional. Incluso hay países que giran alrededor del ALBA, que han tenido coincidencias doctrinarias o políticas con el régimen, que plantean en las altas esferas internacionales una salida para el caso venezolano, con un cronograma y con fechas y metas precisas. Y eso es lo que los tiene a estos señores nerviosos. Coincido con lo que acaba de decir el colega Henry, que seguramente están buscando de alguna forma desde una posición de poder buscar una negociación. Pero resulta que el pueblo venezolano está en la calle y aquí no habrá paz en este país si no hay pan para la boca y trabajo para los brazos del pueblo. Esa es la gran realidad y esa es la situación verdaderamente cuando alegan el artículo 143 de la Carta de la OEA para denunciar en el transcurso de 2 años la organización de la OEA, como lo hicieron con la Comunidad Andina de Naciones, como lo hicieron con la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esa situación hoy día es lo que está planteado. Nos quieren aislar por completo de nuestro derecho, de nuestra protección como ciudadanos, pero se equivocan, porque hay también un sistema mundial de protección de los derechos humanos. Estamos luchando por la democracia, pueblo que nos escucha, señores medios de comunicación que están allí, perseguidos por el régimen. Estamos luchando porque se garantice, se respeten y se promuevan los derechos humanos. Estamos luchando para que exista democracia plena en nuestro país. Estamos luchando para que se recupere nuestra constitucionalidad, para que se recupere nuestra dignidad de hombres y de mujeres libres. No estamos aquí para ser siervos de la gleba de nadie,
sino que estamos aquí para rescatar nuestra dignidad, nuestros valores y nuestros principios. Yo no vengo aquí a ser experto en cosas de integración ni de la OEA. Simplemente hablo como un venezolano, formado en una universidad venezolana, en donde aprendimos a estudiar el pensamiento de nuestros ilustres trataristas americanistas. ¿Y cómo podemos ver que ese pensamiento anfictiónico de Bolívar se puso en práctica después de miles de vicisitudes, incluso cuando la Unión Panamericana, para que hoy día tengamos una OEA que ha sabido sobrevivir en medio de las diferentes contradicciones de la misma Guerra Fría y posteriormente de las dialécticas, de las inhibiciones que se fueron desarrollando en algunos países de América del Sur? Se los digo de verdad, debemos ser optimistas. Esta lucha se está librando y la vamos a ganar, porque la lucha por la paz, por la humanidad, por los derechos humanos, jamás ni nunca saldrán derrotados. Saldrán derrotados los que representan la barbarie, la incivilidad, el antiderecho, los que quieren utilizar la fuerza, el odio, la división y el reconcomio para seguir dividiendo nuestra sociedad. Por esa razón, este acuerdo que acaba de presentar el colega Luis Emilio representa esos valores y esos principios que nos conllevan hacia un horizonte de futuro y de paz. Y no me canso de decir, como decían nuestros fundadores, combatir hasta triunfar, venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado William Dávila. Tiene la palabra a continuación la diputada Sonia Medina y luego el diputado Eudoro González para cerrar el debate y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Diputada, antes de iniciar su derecho a palabra, queremos darle la palabra al diputado Tomás Guanipa para una moción de urgencia, por favor, de algo que acaba de suceder de manera grave. Gracias, presidente. Quiero pedir la palabra en este momento porque acabamos de ser notificados por la dirigencia de la Unidad Democrática en el Estado de Barinas que ha sido secuestrado por organismos de seguridad del Estado, al mejor estilo de las dictaduras, a el diputado Wilmer Azuaje. Diputado Wilmer Azuaje, que además goza de la inmunidad parlamentaria que establece la Constitución Nacional Bolivariana, la Constitución del Estado de Barinas en su artículo 28 y la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados en su artículo 9. Este compañero, amigo, ha venido siendo amenazado por parte del gobierno nacional, junto a él otros diputados como el diputado Superlano, pero hoy se ha perpetrado un secuestro. Estaba en una comunidad hablando con una gente y lo bajaron de su camioneta y se lo llevaron sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de averiguación que tenga en su contra, con lo cual demuestra claramente que en Venezuela se está violando la inmunidad parlamentaria y nos parece muy importante que este caso sea conocido por Venezuela y por el mundo, que la Comisión de Política Interior se aboque a atender este caso, pero que también nos ayuden en la Comisión de Política Exterior a difundir lo que significa la flagrante violación de la inmunidad parlamentaria en un país donde hace un mes se dio un golpe de Estado y donde el gobierno quiso hacer ver que se había revertido una decisión judicial que no es tal, porque si no, no estaría hoy Wilmer Azuaje secuestrado como está. Queremos hacer responsable al gobierno del dictador Nicolás Maduro de la integridad física de Wilmer Azuaje y exigimos su inmediata liberación porque es un diputado de la República que es diputado gracias al voto popular de los electores del Estado de Barinas, que están muy por encima de cualquier grupo que actúa como inteligencia del gobierno para perseguir a quienes estamos luchando para que en Venezuela haya libertad y democracia. He querido pedir este derecho a palabra, presidente, porque me parece sumamente grave. Después de lo que ha pasado con el diputado Gilbert Caro, nos informan también que en San Juan la vivienda de un trabajador de la Asamblea Nacional fue hoy allanada por el SEBIN de José Andrés Rivero, y en este caso, después de lo ocurrido con Gilbert Caro, de nuevo se vuelve a violar la inmunidad parlamentaria y es un evento que demuestra claramente que este gobierno es una dictadura y que no te queda otro camino que luchar para restituir la libertad y los derechos de todos los venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guanipa. Compartimos su posición y quisiera también añadir, si los diputados representantes del Estado de Barinas pudieran conformar una comisión oficial de la Asamblea Nacional
para que se aboque inmediatamente a acudir al SEBIN y a los diferentes organismos para hacer lo que significa el reclamo y prender las alarmas de esta detención arbitraria del diputado Wilmer Azuaje. Muchas gracias a ustedes. Podemos después, entre ustedes mismos, coordinar quién podría presidir esa comisión. Perfecto, adelante. Diputada Sonia Medina, adelante con su derecho a palabra. Muy buenas tardes, ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados. La verdad que en momentos como estos es cada día un compromiso más grande para nosotros como diputados electos tomar la palabra en estas tribunas para denunciar y no cansarnos de hacer lo debido, lo encomendado por el pueblo en defensa de la democracia y de nuestro país. Es lamentable lo que acabamos de escuchar de parte del diputado Guanipa. Nuestra solidaridad, y no solo solidaridad, sino que se traduzca además en hechos. Nos corresponde hoy debatir sobre la denuncia de este gobierno anunciando la salida de la Organización de Estados Americanos. La Comisión de Política Exterior, desde el año pasado que se instaló, tuvo la misión de llevar la situación de Venezuela en todos y cada uno de los ámbitos internacionales para desnudar a este régimen, no solo a lo interno, sino también al nivel internacional, y no ha desmayado la Comisión de Política Exterior a través de su presidente Luis Florido, de todos sus integrantes, William Dávila, todos los que hacemos parte de esa comisión, en llevar la situación de Venezuela. ¿Y cuál es la respuesta que encontramos cuando el gobierno se ve perdido? Entonces salen respuestas como estas: nos retiramos, respuestas folclóricas, bochornosas para los venezolanos, bochornoso como se ha llevado la política exterior, una situación cantinflérica, una situación que da risa, la forma como la canciller se ha presentado en la OEA a montar su circo y su parapeto, y los responsables que han colocado para hablar por el gobierno. Es por eso que este debate que en la tarde de hoy estamos llevando adelante sobre la decisión inconsulta, arbitraria, retrechera, por así decirlo, de la separación de Venezuela de la OEA, porque la OEA, en uso de sus atribuciones legales, convocó la reunión de cancilleres a la aplicación de la Carta Democrática. Entonces el gobierno, vista esa solicitud que hace la OEA, decide salirse de la Organización de Estados Americanos. No nos sorprende porque Venezuela, este gobierno forajido, quiere aislar a Venezuela internacionalmente. Ya lo hacía, como decía lo propio el diputado Dávila, lo hizo de la Comunidad Andina de Naciones, lo hizo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora anuncia la salida de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de siempre mantenerse en el poder a costa de lo que sea, a costa de tener que aislar a Venezuela de manera internacional. Es por eso que hoy tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones pertinentes en el anuncio que ha hecho el gobierno de Venezuela. En primer término, este presidente deslegitimado para tomar esta decisión, obviando una vez más el orden constitucional, anuncia el retiro de Venezuela de la OEA como si se tratara de un grupo de amigos. Y hoy me es incómodo este grupo de amigos. Con esta situación lo que ratifica es la violación del orden constitucional y el golpe continuado en Venezuela que comenzó desde los primeros días de abril y que se ha mantenido constantemente. Esto ha sido una sarta de equivocaciones del gobierno que tienden solamente a demostrar, no solo en Venezuela, sino al mundo entero, el estado dictatorial que hoy tenemos. Este gobierno forajido que no respeta normas, que no respeta tratados, que no respeta acuerdos, que no respeta la Constitución, que al decir que se sale de la OEA, es decir, me salgo de la Constitución, porque en la Constitución están previstos en el artículo 19 y 23 los derechos humanos, los derechos progresivos, los convenios y tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte y que no puede por una decisión caprichosa, retrechera, decir me retiro de la OEA. Esta Asamblea Nacional tiene responsabilidad en ese anuncio que ha hecho el gobierno. Y es por eso que la Organización de Estados Americanos no puede hacer caso de esa decisión del gobierno si no va respaldada por una decisión de esta Asamblea Nacional. Igualmente, desde el punto de vista
internacional de la política exterior, nos hemos convertido en una amenaza al sistema internacional. Lejos de cumplir normas, procedimientos y acuerdos, estamos siempre como el Estado que incumple, el Estado que cuando no le es conveniente el dictamen sencillamente anuncia una separación, amenaza, llama a cada uno de los estados que anteriormente eran sus aliados para con una cuota de petróleo, como está acostumbrado a hacerlo, comprar los votos en esas organizaciones de las cuales Venezuela es parte. El mundo despertó y hoy estamos en los ojos del mundo. Venezuela no está sola. Esta lucha es nuestra. Esta lucha es de los venezolanos y como tal la estamos dando con hidalguía y con mucha valentía. Pero esta lucha no estamos solos. La comunidad internacional tiene sus ojos sobre Venezuela, sobre la ruptura del orden constitucional que ha sido denunciado y que día a día vemos cómo sigue este gobierno haciendo votos para respetar cada día menos la Constitución. Lo vemos en este momento con la denuncia que acaba de hacer Tomás, con diputados que se llevan presos. Es mentira que aquí, por una aclaratoria, se revertió el golpe de Estado jurídico. Ahora hay un golpe de Estado porque nos retiramos de todos los organismos internacionales. Hay un golpe de Estado cuando los gobernadores emiten decretos para prohibir que los venezolanos sigamos en la calle, sigamos marchando. Caso del Estado Táchira. Y creen que con un decreto el pueblo se va a quedar tranquilo. Y creen que con un decreto nosotros no vamos a salir. La respuesta ha sido contundente. La respuesta ha sido con más calle, con más gente, con más fuerza. Hoy, como lo decía anteriormente, al anunciar la salida de la OEA, anunciamos la salida del orden constitucional nuevamente, que no le es cómodo a Nicolás Maduro. Y cree que anunciando la salida se va a escabullir de cumplir con los derechos humanos, con los tratados y con los acuerdos. Derechos humanos que no prescriben y que aquí se violan día a día, que aquí se pisotean, que se ultrajan. Y es por eso que nuestra lucha no va a parar. Nuestra lucha es decidida. Aquí estamos jugándonos a Venezuela y un pueblo en la calle que nos está respaldando y nos está defendiendo. Un pueblo en la calle que nos está diciendo: continuemos en esta lucha, estamos cerca, no vamos a parar. No es con decretos, no es con amenazas, no es con asambleas constituyentes comunales, como aquí ya se debatió, que Venezuela va a ir a sus casas y vamos a permitir que este gobierno forajido, fallido, se apodere de los venezolanos. Nos convocamos al combate y a la lucha. La lucha nuestra ha sido pacífica y en las calles, y así va a seguir siendo, con irreverencia. Es por eso que hoy apoyamos este proyecto de acuerdo que se acaba de presentar, que se haga público y que de la misma manera como hemos acudido a los organismos internacionales a denunciar la situación que está ocurriendo en Venezuela, de esa misma manera este acuerdo que hoy va a aprobar esta Asamblea Nacional sea llevado al seno de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, diputada Sonia Medina. Y para finalizar el debate tiene la palabra el diputado Eudoro González, quien puede hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante. Señor presidente, colegas diputados, para cerrar este debate solo cabe hacer una reflexión, como corresponde, si es un cierre de un debate. Una reflexión que puede ser un breve recuento de lo que ha sido una errática, ofensiva, equivocada y muy mal llevada política internacional de nuestro país. Todo aquel que en el mundo, organismo multilateral independiente, organismo hemisférico, individualidades, gobierno, Premio Nobel de la Paz, todo aquel que ha hecho un señalamiento constructivo en favor del respeto a la democracia y las libertades públicas es inmediatamente tildado por este gobierno como conspirador, asesino, malavenido, mal llegado al mundo. Todos los calificativos destructivos y ofensivos que se consiguen en el diccionario o no han sido empleados de manera burda por este gobierno. Mercosur le dijo al gobierno que había problemas y angustia por la democracia. Venezuela es parte de ese bloque comercial y hay
cláusulas especiales sobre democracia y defensa de los derechos humanos, pero ante el reclamo respetuoso que ha hecho Mercosur, inmediatamente la política y la Cancillería venezolana se dedica a insultar y a desmeritar esas observaciones, llamando a presidentes del hemisferio lacayos del imperio y serviles, a presidentes, por cierto, de origen de izquierda, como el caso del presidente de la República Oriental del Uruguay, que no se puede decir que es precisamente un defensor del imperio o un lacayo de los intereses imperialistas, cuando es un gobierno genuinamente de izquierda que le ha dicho al presidente: por este camino de abuso y de atropello a la democracia no es el camino a seguir. Luego vamos con la OEA. La OEA se reúne con todas sus instituciones, ejecuta y pone en marcha todos los procedimientos que ahí contiene, entonces inmediatamente la OEA está al servicio de otros intereses oscuros hemisféricos. Hoy se reunió el CELAC. ¿Para qué? A instancia de Venezuela, una reunión urgente de la CELAC, porque ya no es la OEA, es en la CELAC, pues tampoco asistieron los gobiernos a la CELAC, ni tampoco fueron los gobiernos a hacerle la cama o hacerle de camaradería al gobierno venezolano, y es una razón muy sencilla. Porque este gobierno ha pretendido intentar reescribir la historia interna de Venezuela, ha pretendido reescribir la historia patria, pero una cosa muy distinta es pretender convertir por decreto en demente al planeta. El planeta no puede estar equivocado, no puede estar equivocada la Organización de Naciones Unidas y su alto comisionado de derechos humanos, no pueden estar equivocados todas las personas y todos los organismos mundiales que se han pronunciado en favor del pueblo venezolano, no puede estar equivocada la Unión Interparlamentaria Mundial, que ha sido denunciado ampliamente los casos de abuso, de atropello. Diputado Gilbert Caro, 110 días preso sin ninguna justificación. Ahora Wilmer Azuaje y todos los atropellos que han ocurrido en Venezuela. No puede estar equivocado el mundo, están equivocados quienes nos gobiernan, está equivocado el gobierno venezolano y está equivocado Maduro si pretende o si quiere perpetuarse en el poder mediante la violación de los derechos humanos. Esas violaciones, esos castigos no prescriben, los perseguirán donde estén y por siempre, porque ese tipo de violaciones merecen y son censurados y castigados universalmente. Salirnos de la OEA no es solamente, no es una potestad única del Estado, del gobierno, es una potestad del Estado, el Estado en su conjunto. Se llama Organización de Estados Americanos. Los estados con todos sus poderes y con todas sus instituciones somos los miembros de la OEA, no el gobierno. Así que no es decisión unilateral del gobierno retirarse de la OEA. Y yo me pregunto, después de lo ocurrido hoy en la CELAC, que no fueron los cancilleres y todos los gobiernos, también nos vamos a ir de la CELAC. Por cierto, organización creada y auspiciada desde Caracas cuando el petróleo estaba bien caro y cuando había suficiente chequera para repartir con algunos aliados del continente. Entonces hoy no se va a la CELAC. ¿Qué hace Venezuela? Mañana dice que se retira de la CELAC. Yo creo que nuestro mensaje al mundo tiene que ser el que hemos dicho todos en las últimas semanas: respeto a los derechos humanos, libertad a los presos políticos, elecciones libres, de voto universal. Todos los venezolanos tenemos el derecho y el deber de votar, pero más que todo tenemos que defender ese derecho, que es el que nos ha llevado aquí a esta Asamblea Nacional, que es el que ha llevado hoy a la gente a las calles y los ha movilizado para defender un sagrado derecho a expresión, a participar. Le hemos dicho al mundo que esta Asamblea Nacional merece respeto. Hablábamos con algunos cancilleres y con algunos funcionarios y colegas parlamentarios de otros países y decía, bueno, pero ¿qué explicación tiene que una asamblea recién electa prácticamente con esa mayoría del voto popular y el gobierno irrespete esa decisión? Pues bueno, le hemos dicho al mundo, vamos a respetar los poderes públicos, entre los cuales está esta Asamblea Nacional. Hemos pedido también a la comunidad internacional su solidaridad en un momento grave para la patria, gente muriendo por los más básicos medicamentos, por los alimentos, por el AMPA, por todo lo que está desbordado y que todos conocemos. Le hemos dicho a la comunidad internacional que nos ayuden y nos asistan y nos acompañen en la solución de este conflicto. La solución del conflicto pasa necesariamente por una salida electoral, y esa salida electoral no puede ser otra que una salida universal para todos los venezolanos en la que todos nos expresemos libremente, y por eso debemos apoyar este acuerdo que presentamos hoy, no por el hecho puntual de una organización como la Organización de Estados Americanos, sino porque esto se enmarca y se engloba dentro de una política errada, equivocada, que le hace daño al venezolano de a pie
que le va a hacer daño a todos los ciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación, que nos leen a través de las redes, sepan que retirarnos de cualquier organismo como este lesiona tus derechos, lesiona los derechos y las posibilidades de defender tus derechos ante los demás y, por supuesto, pretende el gobierno que se les exima de castigo alguno ante semejantes violaciones y ante importantes violaciones a los derechos humanos. Pues eso no va a suceder, no puede suceder, porque no puede simplemente el gobierno pensar que el mundo se va a adaptar a su necesidad, se va a adaptar a su gusto y a su criterio. Nuevamente, pensamos y creemos que el planeta no está equivocado. Equivocados están quienes nos gobiernan si creen que pueden atropellar, insultar y llevarse por delante la voluntad de millones de venezolanos sin que estos millones de venezolanos nos expresemos libremente. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir movilizados y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos con las únicas armas que tenemos, nuestras manos para el voto, nuestras manos para abrazar y cruzar las manos de todos los venezolanos que hoy sufren y estrecharle una mano a ese compatriota que hoy está tan abatido y tan afectado por esta crisis, que requiere más que nunca de nuestro afecto y de nuestra solidaridad. Apoyamos este acuerdo y recomendamos su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Eduardo González. Le pedimos entonces a la Secretaría que podamos conocer las propuestas que están en mesa. Propuesta leída ya por el diputado Luis Emilio Rondón. Muchas gracias. Muy bien. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con votar la propuesta hecha por el diputado y leída por el diputado Luis Emilio Rondón, que es el acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia que ha hecho el gobierno de Venezuela sobre la Carta de la Organización de Estados Americanos, anunciada por el Gobierno Nacional, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado de manera unánime. Queremos de esta manera hacer un anuncio muy claro en nombre de la Asamblea Nacional, en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional. Este acuerdo que se está aprobando el día de hoy, y es importante que toda la opinión pública lo sepa, es un acuerdo que será llevado a la Organización de Estados Americanos. Y en nombre de la Asamblea Nacional podemos prometer y comprometernos en el país que esta Asamblea Nacional, en representación del pueblo de Venezuela, va a detener y va a hacer que sea imposible la separación de Venezuela de la Organización de Estados Americanos y que nosotros preservemos ese sistema de foro democrático, de foro regional y de derechos humanos para nuestro país. Es el compromiso que asumimos y podemos garantizarle al pueblo venezolano que con este acuerdo que hoy aprobamos, nosotros vamos a paralizar esa separación unilateral, que no es otra cosa que la misma continuación del golpe de Estado que Nicolás Maduro pretende hacer con los convenios que protegen los derechos humanos del pueblo venezolano. Dicho esto, ciudadano secretario, vayamos entonces al tercer punto, por favor. Tercer punto, proyecto de acuerdo en condena de las muertes causadas por la política de represión de manifestaciones y protestas constitucionales por parte